Ok. Continuamos. Sustituyendo los valores acá, para calcular el feo tenemos 370. Este 370 lo hemos sacado acá de la utilidad antes de interés e impuesto. Y. Por 1 menos I dice. Entonces, por 1, para que constante menos I, que es la tasa fiscal, que esa tasa fiscal la hemos sacado del 40%, que dice acá el estado de resultados del periodo 2012, ¿verdad? Y esto nos va a dar lo siguiente. Más 100, que es la depreciación. Entonces, ¿cuánto tenemos de gastos por depreciación? 100. Ahora, 370 por 1 menos I, que o sea, por 1 menos puntos 40, nos da 222, más 100 nos da 322. Durante el 2012, Baker Corporation 322,000 dólares de flujo efectivo para fabricar y vender su producción. Por lo tanto, concluimos que la operación de Baker genera flujos de efectivos positivos. ¿Por qué? Generó 322,000 por haber fabricado ese y vendido la producción, ¿verdad? Ahora veamos cómo se calcula el flujo efectivo libre. Nuestras fórmulas nos mencionaba que teníamos acá el flujo de efectivo libre. Para acá lo vamos a ver. Cómo calcular el flujo efectivo libre. Más adelante lo tenemos. Entonces, ok. El flujo efectivo libre de la empresa representa el monto del flujo efectivo que está disponible para los inversionistas, es decir, los proveedores de deuda, acreedores y capital propietarios, después de que la empresa satisface todas sus necesidades operativas y paga sus inversiones en activos fijos netos y activos corrientes netos. El flujo efectivo libre se define de la siguiente manera. Va a ser igual al feo, que ya lo hemos calculado acá, que tenemos 322, ¿verdad? Menos la inversión en activos fijos netos, menos la inversión en activos corrientes netos. La inversión en activos fijos netos es la inversión neta de la que la empresa hace un activo fijo y se refiere a las compras menos las ventas de los activos fijos. La IAFN se calcula usando la 4.5, que es IAFN, cambio en los activos fijos netos más la depreciación. La IAFN también es igual al cambio en los activos fijos brutos de un año siguiente. Veamos acá, usando los balances generales de Baker Corporation, de la tabla 4.5, vemos que su cambio en el activo fijo neto entre el 2011 y el 2012 fue de 200. Un incremento de 200. 1.200 en el 2012 y 1.000 en el 2011. Veamos, el activo fijo neto de cuánto es. 1.200, acá, activo fijo neto 1.200 y 1.000 en 2011. ¿Qué podemos observar? Que hubo un incremento de 200, ¿verdad? Ok. Entonces, si sustituimos este valor y los 100 más de la depreciación en 2012, en la fórmula 4.5 obtenemos la inversión de Baker, que va a ser igual a 200 más 100, 300. Ese es el resultado de la inversión en activos fijos neto. Por tanto, Baker Corporation invirtió 300,000 netos en activos fijos durante el 2012. Desde luego, este monto representaría una salida neta de efectivo para adquirir activos fijos durante el 2012.
Si observamos la ecuación 4.5, vemos que si los activos fijos netos disminuyen en un monto que exceda la depreciación para el periodo IAFN, será negativa. Una IAFN negativa representa una entrada de efectivo neto, atribuible al hecho de que la empresa vendió más activos de los que adquirió durante el año. La inversión en activo corriente neto representa la inversión que realiza la empresa en sus activos fijos, en sus activos corrientes operativos, ¿verdad? Se refiere a la diferencia entre los activos corrientes y la suma de las cuentas por pagar y las deudas acumuladas. Los documentos por pagar no están incluidos en el cálculo del IACN, que es la inversión en activos corrientes netos. ¿Por qué? Ok. Representan un derecho negociado con los acreedores sobre el flujo efectivo libre de la empresa. La ecuación 4.6 muestra el cálculo de la IACN, que es la inversión en activos corrientes netos, va a ser igual al cambio en los activos corrientes menos el cambio en cuentas por pagar más deudas acumuladas. Sustituyendo los valores, ¿verdad? Vamos a tener, si observamos que los balances generales de Baker Corporation 2011, 2012, la tabla 4.5, que es la fórmula, vemos que los cambios en los activos corrientes entre el 2012 es de un aumento de 100. $2.000 en el 2012 menos 2 millones, ¿verdad? Porque estamos en miles. En el 2012 y 1.900.000 en el 2011. La diferencia entre las cuentas por pagar más la deuda acumulada de Baker es de 800.000. O sea que acá tenemos 700 de cuentas por pagar más 100 de deuda acumulada y de 700 en el 2011. ¿Por qué? Porque tenemos 500 de cuentas por pagar más 200, la deuda acumulada es de 100. 800 en el 2012 menos 700 en el 2011, si sustituimos la ecuación, el cambio de los activos corrientes y el cambio en la suma en las cuentas por pagar más la deuda acumulada de Baker Corporation, obtenemos la ISN es de 0. 100 menos 100, 0. Toda esta información que la hemos sacado de nuestro balance general. Lo podemos observar. Miremos acá las cuentas por pagar, los documentos por pagar. Los valores que están acá es lo que hemos utilizado para realizar estos cálculos. Ok. Esto significa que durante el 2012 Baker Corporation no realizó ninguna inversión, porque es cero, en sus activos corrientes netos, ¿verdad? De cuentas por pagar y deuda acumulada. Ahora podemos sustituir el flujo de efectivo operativo de Baker Corporation en 2012 de 322.000. Su inversión en activos fijos netos es de 300.000. Y su inversión en activos corrientes netos es de 0 en la ecuación, sustituyendo la ecuación 4.4. Calcular su flujo de efectivo libre, ya tenemos toda la información que requerimos para calcular el FEL. 322 menos 300 menos 0 nos da a 22. Veamos que durante el 2012 generó $22.000 de flujo efectivo libre que pueden usarse para pagar a sus inversionistas, ¿verdad? Ya pueden ser los acreedores, un pago de interés y propietario, pago de dividendos. Así la empresa generó un flujo efectivo adecuado para cubrir todos sus costos operativos e inversiones y tuvo un flujo efectivo libre disponible para pagar a sus inversionistas. Sin embargo, los gastos por intereses de Baker fueron de 70.000, de modo que la empresa no está generando suficiente flujo efectivo libre para ofrecer un rendimiento adecuado a sus inversionistas. Es evidente que el flujo efectivo es la parte vital de la empresa. En el recuadro enfoque de la práctica se analiza el flujo efectivo libre de Cisco System, que se les ha dejado acá como un caso para que ustedes dicen en el foro. Tenemos un ejercicio que vamos a hacer, el ejercicio P4.6, lo vamos a entregar individual y adjuntar en archivo PDF como el entregable número 10. Con eso concluimos el curso de Finanzas Corporativas 2. Muchas gracias por su atención.
Y aquí ya tenemos la información del ejercicio que les he dejado de práctica o tarea, ¿verdad? Ok. Ay, ay,